porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Herodes entiende con mayor claridad quién es este bebé, quién es Jesús. Y lo que él entiende es que en ese niño está la esperanza de Israel. Ese niño es lo que ellos tanto han anhelado por siglos, esperando el día del cumplimiento de las profecías y las promesas del Señor en los momentos más oscuros. Les decía, cuando sus gobernantes eran lo peor y hacían desastres, guarden, viene un rey que gobernará y traerá la paz para siempre. Cuando se sentían confundidos en la vida, viene un consejero sabio que los guiará como un buen pastor. Cuando se sentían abandonados y los líderes religiosos, como en Ezequiel, utilizaban de su poder para aprovecharse de su pueblo, una y otra vez Dios les había prometido un Salvador. Pero quisiera arrancar esta mañana un poco existencialista ahí. Espero que no les dé crisis esta pregunta. Pero yo quería preguntarles y que pensaras por un momento, ¿qué cosas te han robado la paz o te han perturbado a lo largo de este año? O que hayas visto, de pronto tú eres una persona que está por encima del bien y del mal. Y no, pues puedes hablar de lo que a otros les perturba, porque a ti no te perturba nada, ¿no? Entonces, imperturbable. Pero ¿qué cosas han sido particularmente perturbadoras y difíciles, aparte de la máscara que tenemos en la cara en este momento? ¿Qué cosa? Bueno, para no hablar de nombres, pongamos las elecciones. ¿Qué más? Las elecciones, los paros, enfermedad, ¿qué más? Las noticias, la plata, las finanzas, la economía, claro, el trabajo, ¿cierto? Hay varias cosas en nuestra cotidianidad externas, los hijos, especialmente si son chiquitos, obviamente si son dos, que nos perturban, es decir, cosas que en un sentido como que inestabilizan nuestra vida o desestabilizan nuestra vida, que nos hacen poner ansiosos. Y la razón por la que muchas veces eso pasa no tiene que ver tanto con las circunstancias, porque en la fe, cuando tú caminas con Cristo, hay algo extraordinario que pasa, y es que muchas veces puedes atravesar circunstancias muy complejas y tu paz no se ve afectada, porque tu paz y tu tranquilidad, como tu sosiego, no está determinado por las circunstancias, sino por quien sostiene tu vida. Entonces, pensando de esa manera, creo que muchas veces las cosas que perturban nuestra vida tienen que ver con aquellas cosas en las que nosotros somos llamados a confiar en el Señor y tememos porque en últimas nosotros hemos estado fungiendo como un rol de control sobre la vida, sobre situaciones en particular que somos llamados a descansar en Él. La razón por la que empiezo con la perturbación es porque el personaje que vamos a ver hoy es un personaje que se perturbó hartísimo. Y vamos a ver si logramos encontrar una conexión entre sus perturbaciones y su turbación y su miedo y su inestabilidad con las formas coloquiales y cotidianas en las que nosotros nos inestabilizamos también o desestabilizamos. Hoy vamos a hablar del rey Herodes, exacto, que es el único personaje que no aparece ¿en dónde? En los pesebres, exactamente, en los pesebres. Me encantaría que tomaras tu Biblia y si no tienes, aquí afuera hay algunas que puedes tomar. Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y bueno, ustedes ya saben por dónde va el hilo, quienes estuvieron en la cena de Navidad, pero hoy quiero ir como más profundo
a todo lo que la palabra tiene para nosotros en este texto. Pero antes de meternos en la historia, ustedes saben que es clave entender el trasfondo de la gente. Así que mi deseo hoy es que analicemos los personajes. La historia que vamos a ver es esta historia cuando llegan los sabios de Oriente, que no se llaman Reyes Magos ni son tres, ¿cierto? Los sabios de Oriente llegan donde Herodes y quieren ir a adorar al niño. Esa es la historia que se está contando, pero dentro de esta historia nosotros vemos que Mateo hace un énfasis particular en la forma en que Herodes lidia con esta noticia del anuncio de un bebé que ha nacido rey. Ese es como el centro. Entonces en nuestro relato vamos a ver a María, José y al niño, vamos a ver los sabios, pero el personaje principal de nuestro relato va a ser Herodes. Así que pongamos como la lupa sobre Herodes. ¿Quién era Herodes? Dice, bueno, esa foto no le quedó como muy bonita al hombre. Dice un comentarista, Donald Carson, él era un hombre rico, dotado políticamente, intensamente leal, un excelente administrador y lo suficientemente listo como para permanecer en las buenas gracias de los sucesivos emperadores romanos. Aun cuando estaban aliados con la oposición, después logró cambiar y aún con el opositor seguía disfrutando de su gracia. Su alivio durante las hambrunas fue excelente y sus proyectos de construcción, incluyendo una de las cosas más famosas, es la construcción del segundo templo de Jerusalén, que comenzó en el año 20, fueron admirados aún por sus enemigos. Pero le encantaba el poder. Oprimía a la gente con impuestos increíblemente elevados y le molestaba que muchos de los judíos lo consideraban como un usurpador. En sus últimos años, mientras sufría una enfermedad que agravó su paranoia, usó crueldad y sus ataques de ira y celos mató a socios cercanos. Herodes se le da ese título de Herodes el Grande, porque realmente por su influencia y su trabajo y su desarrollo, hizo que se extendiera el impacto del Imperio Romano en esa media luna fértil que está Jerusalén. Parece que era un gran arquitecto y un gran desarrollador vial. Eso fue lo que le llevó a dar ese nombre de Herodes el Grande. Sin embargo, Herodes viene como de una cuna humilde. Él viene de Idumea, aunque su papá tenía un cargo como un militar. En últimas fue subiendo rango a rango a pulso. Se hizo a pulso, es decir, él no nació de una cuna noble, sino que se hizo dentro del pueblo y logró llegar a ese rango como de la aristocracia en Roma. Se ganó los beneficios de Roma y entró al poder. Así que en últimas, Herodes era un hombre que cuando uno se lucha, es decir, lucha por las cosas, uno las atesora más, ¿cierto? Eso es lo que le queremos enseñar los papás a los hijos, que atesoren lo que les damos. La atesoran mucho más. Resulta que ese lugar que se había ganado de honor como rey de los judíos, ¿cierto? Porque era el que reinaba en esa parte de Israel, muchas veces se vio amenazado. Dicen los historiadores que de hecho, cuando él derroca a Antígono, de entrada cuando se pone en el poder, elimina a los 45 sucesores que iba a tener. Las personas que podían llegar a tomar su poder. Llega y los manda a matar. Y a medida que avanza el tiempo, en diferentes como instigaciones y zozobras, su misma familia parece que quiere usurpar su puesto. Así que mata a su esposa Mariana I, porque después tuvo otra, a sus hijos Alejandro y Aristóbulo, a su cuñado y termina matando a su propia suegra, Alejandra. Sin comentarios, ¿no? Por favor. Este hombre hacía lo que fuera para defender ese trono. Aunque eso fuera matar a sus propios hijos, a su familia, acabó con todo el mundo, con tal de preservar ese lugar de poder. Tanta fue su fama, no solamente por el desarrollo, sino por
la hostilidad, que de hecho el emperador Augusto tenía un dicho que decía que era más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. ¿Sí? Así que tenemos este personaje y es muy importante entender quién era él para poder entender cómo fue que recibió la noticia de un niño que ha nacido rey y rey de los judíos. ¿Vale? Entonces vamos por favor a Mateo capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Parece en primera instancia que estos hombres eran como astrólogos, posiblemente vienen de lo que hoy se conoce como Irak, que tenían esa tendencia, y hay varios relatos en la historia de astrólogos como que lograban predecir eventos importantes como el nacimiento de reyes a través de los astros. Entonces parece que esto es algo que se registra dentro del tema, pero no nos dice nada más acerca de esos sabios. Solamente que llegaron y predijeron algo que iba a pasar, el nacimiento del rey judío, y ahora vienen a adorarlo. La cosa es que la pregunta con la que vienen y a la persona que se la hacen es una ironía completa. Porque llegan donde Herodes, el rey de los judíos, a preguntarle: Señor, ¿usted sabe dónde es que ha nacido el rey de los judíos? ¿Cómo así? Aquí estoy. El impacto que genera ese anuncio lo vemos inmediatamente en el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Pero por qué se turba Herodes? Ahora, cuando vemos quién era él y su biografía, ahora sí tiene sentido por qué se turbó. ¿Qué representaba el nacimiento de ese bebé para él? Una amenaza a su reino. Ese que se había hecho a pulso y ese que había defendido, aunque implicara eliminar a su propia familia. Herodes se turba, que ese término particularmente tiene como muchos elementos de consternación, terror, enojo, molestia, como que se agita el corazón. El hombre estaba como confundido y enojado. Pero lo raro es que en el relato nos dice que también el pueblo también se turbó. ¿Y por qué un pueblo se turba? En últimas, la historia nos deja ver que cuando Herodes veía una amenaza, parece que no tenía límites en hacer lo que fuera para eliminarla. Así que parece que este pueblo entiende que ese anuncio también implica algo con ellos. Y no sé, digamos que tratando de entender un poco este texto, yo no sé si ustedes se percatan de qué es lo que pasa cuando uno siente que su reino está siendo amenazado. Dice un autor que me encanta, Paul Tripp, que nosotros lidiamos como con 3 temores. Nosotros tratamos de defender a capa y espada, es decir, vivimos angustiados por las cosas que queremos, y cuando las tenemos, vivimos con mucho temor de perderlas. Y cuando las perdemos, si llega a pasar, vivimos en una profunda crisis existencial, porque nos sentimos perdidos. Parece que Herodes está lidiando con esto. Él ya lo alcanzó, ya tiene ese título, ya se lo hizo. Pero ahora llega un niño que representa una gran amenaza para él. Así que cuando nuestro reino y aquello que nos hemos hecho a pulso se siente amenazado, inmediatamente se turba nuestro corazón y de ahí para adelante no solamente sufrimos nosotros, sino que también los que están a nuestro alrededor sufren junto con nosotros mismos. Les pongo un ejemplo. En medio de esta pandemia, ¿qué pasó cuando las empresas que fueran hechas a pulso, ¿cierto? A pulso, las iniciativas de negocio y los trabajos y las carreras que se lograron a pulso, colapsaron?
no solamente se turba a la persona, ¿qué pasó con las familias alrededor? Y no es solamente un tema de escasez económica. La crisis que generó eso y el impacto que trae la depresión sobre aquellos que están alrededor nuestro fue muy devastador, fue muy duro. Este Jesús que aparece aquí como una amenaza, necesitamos entender bien quién era. Porque el primer rasgo que nos dice el texto es que este bebé inofensivo es un rey que por derecho es rey. Él no se hizo rey, él nació rey. Este que viene a reinar. Pero lo que Herodes no entendía es que él no solamente era el rey de los judíos, sino que su reinado, como lo vemos en todas las escrituras, era que venía a reclamar no solamente a Judea, sino que venía a reclamar a toda la creación. Dice Romanos 11:36, porque es que este que nació es ese mismo del que se dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Por eso a él sea la gloria. Entonces, en últimas, lo que recibe Herodes en este momento y el impacto que está recibiendo es: si ha llegado otro rey, como les decía en la cena, tu reinado se acabó. Eso es lo que implicaba. Y por eso era tan perturbador sentir que había nacido un niño que amenazaba todo lo que él había construido. Herodes no se queda con esto, sino que inmediatamente, versículo 4, va a ir a corroborar. Él hace una investigación. Vamos al versículo 4. Así que Herodes convocó dentro del pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, es decir, a todos los líderes religiosos de la época. Y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Y aquí hay una cita literal. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes llega y convoca a todo el liderazgo para tratar de entender quién es este bebé que va a nacer o que ha nacido. Uno de los grandes silencios que tiene este relato es que los líderes religiosos que conocían las profecías no hacen absolutamente nada para celebrarlo, investigarlo e ir a cotejar que realmente lo que Dios había prometido lo ha cumplido. Es un gran silencio que aparece en este texto. Pero lo que más cautiva es el entendimiento que Herodes tiene acerca de este bebé. Porque ¿ven lo que pregunta? ¿Dónde ha nacido el Cristo? El Cristo. Parece que Herodes de antemano ya conocía las profecías, porque Herodes fue criado como un judío. Él entendía que Dios había prometido que algún día iba a levantar un príncipe dentro de su pueblo para gobernar y traer la paz. Él sabía las implicaciones del nacimiento de ese bebé. Seguramente lo que estaban consultando estos líderes religiosos son algunas profecías que quiero mostrarles aquí en pantalla. Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Jeremías 23, 5 al 6. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará segura. Y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Pero quizás una de las profecías que más hemos estudiado en estos tiempos de Navidad es la que aparece en Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo.
La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. En su investigación, Herodes entiende con mayor claridad quién es este bebé. ¿Quién es Jesús? Ese que ha nacido. Y lo que él entiende es que en ese niño está la esperanza de Israel. Ese niño es lo que ellos tanto han anhelado por siglos, esperando el día del cumplimiento de las profecías y las promesas del Señor. En los momentos más oscuros les decía: aguarden, viene un príncipe que reinará con justicia. Cuando sus gobernantes eran lo peor y hacían desastres, aguarden, viene un rey que gobernará y traerá la paz para siempre. Cuando se sentían confundidos en la vida, viene un consejero sabio que los guiará como un buen pastor. Cuando se sentían abandonados y los líderes religiosos, como en Ezequiel, utilizaban de su poder para aprovecharse de su pueblo, una y otra vez Dios les había prometido un Salvador, un Cristo, un Mesías. Es por eso que cuando tú te vas, si quieres leer en estos días de Navidad, cuando tú te vas a Mateo y te vas a Lucas, a los primeros capítulos, sobre todo en Lucas, aparecen estas expresiones de alabanza, como el Benedictus de Zacarías que estudiamos, o el Magnificat de María, como que gracias al Señor que por fin cumplió su promesa de enviarnos un Salvador. Este bebecito es un rey humilde que va a reinar con sabiduría, con justicia, que hará el bien, pero que también será un consejero para el confundido, un Dios fuerte para el débil, un Padre eterno para el huérfano y un príncipe de paz para el alma atribulada. Eso es lo que Dios había prometido. Y eso es lo que Dios estaba entregando en este bebé. Ahora, yo no sé si te das cuenta de todo lo que Jesús quiere ser para nosotros. Porque en últimas esta promesa no es una promesa solamente para el pueblo judío. Era una promesa para su creación. Si ustedes ven esas características que le dan a este bebé, se van a dar cuenta que todos los anhelos profundos de nuestro corazón, no solamente los personales, sino aún los sociales, de las problemáticas que vivimos, como decían ahorita, el temor que genera las elecciones para el próximo año. Esos temores, desde los más grandes hasta los más minuciosos de nuestra vida, son satisfechos en Cristo. Es decir, lo que está diciendo la profecía acá es que Jesús es todo lo que tú necesitas. Cualquiera sea tu situación, Jesús es la respuesta. Cualquiera sea tu búsqueda, Jesús es la respuesta. Esa lista nos está diciendo que Dios nos está entregando en ese Hijo no solamente un Salvador sustituto por nuestro pecado, alguien que pague por nuestro mal, sino que te está entregando a ti lo que tu corazón anhela hoy. Lo más profundo que anhelas hoy, te lo está entregando en Jesús. Si anhelas aceptación, aprobación, amor incondicional, guía, paz, consejo, ahí está Él. Si necesitas esperanza para vivir en un país que se ve como convulsionado políticamente, ahí está Él. Él es nuestra seguridad y Él es nuestra paz. Tú y yo no necesitamos nada más. Y por eso decía desde ahorita, no esperes que la paz venga
y la tranquilidad y el gozo de tu vida se apoyen en las circunstancias ideales de tu vida. Porque no van a venir. Y si vienen, vas a estar todo el tiempo como Herodes, temiendo a perderlas. Uno llega hasta acá, y si Herodes se dio cuenta de esto, si Herodes entendió qué significaba ese niño, dice, este hombre se alegró. Y por fin dijo, dígame por dónde voy. Es decir, eso es lo que estábamos esperando como pueblo hace tanto tiempo. Sin embargo, nuestro texto nos empieza a mostrar cuál fue la respuesta de Herodes. Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Ellos van, dice el relato desde el 9 hacia adelante, siguen la estrella se detiene, son donde estaba el niño, ven, entran y ven efectivamente al niño, se postran delante de él, le entregan estos regalos. Yo creo que ahí es donde sale que son 3. Como les da incienso, mirra y oro, además que no le dieron nada más, entonces eran 3. Le entregan los regalos, pero advertidos en sueños, saben que deben salir para otro lado. Dice el versículo 12, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, y cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscarle al niño para matarlo. Es muy bello ver, uno, la soberanía de Dios en cómo teje la historia, una estrella, unos sabios, unos sueños. Es bello ver todos esos detalles de la soberanía de Dios y también cómo el Espíritu logra discernir el corazón del ser humano, ¿cierto? Porque en últimas el ángel advierte a los reyes y advierte a José porque él ha discernido con claridad que la intención de Herodes, la cual no ha expresado a nadie, es matar al niño. Pero lo más irónico de esto es, ¿por qué Herodes responde así? Si Jesús es todo lo que hemos estado esperando. Porque una respuesta como esta a semejante ofrecimiento. Estudiando un poco este texto, me quedé meditando muchísimo. Porque uno no recibe aquello que siempre ha estado buscando. En últimas, es porque uno cree que lo que uno tiene, que lo que uno ha alcanzado y que lo que uno puede es mejor. En últimas, Herodes en su respuesta está mostrando que la autonomía es mejor que este ofrecimiento de Dios. Él no solamente está pensando en que se me van a sentar en el puesto de poder. Es que esa silla implica mucho para Herodes. Es toda su vida. Es todo por lo que ha trabajado. Ha sacrificado mucho por eso. Así que, ¿cómo la voy a entregar de esta manera? Puede que ese niño me traiga todo y puede ser que ese niño me ofrezca absolutamente todo lo que mi corazón necesita. Pero en últimas, esto es mejor. Y ese es el debate de cada corazón. Esto que yo cogí, esto que yo hice, esto que yo pienso, esto que yo tengo aquí, es mejor que lo que Dios tiene para mí. Esto es mejor. ¿No les parece que eso hace como un eco, un poquitico por allá al Génesis, en el capítulo 3, en la caída? De toda la bondad de Dios expresada. Mira, cojan, coman, disfruten de todo lo que tienen, de todo lo que he creado para ustedes. Pero entra esa sospecha. Dios esconde algo y parece que hay algo mejor. En últimas,
La guerra de poder y la resistencia al reinado y al gobierno de Dios sobre nuestra vida, en últimas es una lucha de confianza. ¿De a quién le crees? Si le crees a Dios o crees en ti mismo. Que es lo que Proverbios 3 nos dice, ¿cierto? No te apoyes en tu propio entendimiento, sino teme al Señor. Y si ustedes se dan cuenta, ese patrón de, mira, no confíes en ti, no confíes en ti, créeme a mí, créeme a mí. Se repite una tras otra, tras otra, tras otra historia a lo largo de la Biblia. Ahora, este rey, este bebecito, en últimas viene, y es lo que celebramos por estos días, viene a nuestra vida con la misma oferta que Herodes tiene. A traer absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos. Sin embargo, algo que seguramente Herodes luchó en su corazón, es casi, yo creo que es exactamente lo mismo que nosotros luchamos en la cotidianidad de nuestra vida. Porque yo esta mañana quiero recordarles dos grandes cosas en esta oferta que Jesús tiene para ti y para mí. Uno, yo quiero en esta Navidad que tú recuerdes que todo eso que cantamos, de hecho en esos días que hemos estado haciendo las novenas con la familia y todo eso, uno ve esas verdades y uno dice, tanto eso, es que Él es todo lo que necesitamos. Y si todavía no has prestado atención, sino que empiezas de una ven, ven, ven. Escucha esa novena, es bien interesante. Las verdades que narra. Escúchala y aplica el Evangelio a tu corazón, de que Él es todo lo que tu alma necesita. Consolador, Padre eterno, el príncipe de paz, el consejero, dime qué necesitas y Jesús es la respuesta. Pero creo que también lo que entendió Herodes es que Él no viene simplemente a ofrecer algo y a entregar algo de lo cual tú puedes acercarte a Dios y tomar su consejo o tomar su paz o tomar su bienestar y su bendición. Bueno, esto como si fueras en un supermercado, en un carrito, que vas tomando como lo que tú quieres y te lo vas llevando. La cosa es que este niño no viene como un repartidor. Él viene como un soberano, como un rey. Y ahí está la segunda verdad que quiero recordarles hoy. En Jesús encuentras todo lo que necesitas, todo lo que tu alma busca está en Él. Pero para que obtengas esto, necesitas rendirte a Él. Porque Él viene a la vida de un hombre, así como vino a la vida de la historia, viene a tu vida para gobernar, para estar en control. Si Él es el rey, nuestro reinado se acaba. Ahora, yo creo que nosotros tenemos como una confusión en nuestra vida cotidianamente. Porque creemos que creer en Dios es lo mismo que rendirnos a Dios. Y es una cosa totalmente distinta. Estaba leyendo estos días en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, anunciando en los últimos días cómo serían. Habla un montón de cosas tenaces de la gente. Tenaces. Pero lo que más me impactó era, y dirán que conocen a Dios, pero con sus acciones lo desmentirán. Y ahí está la gran advertencia para nosotros. Nosotros no podemos decir que Jesús es el rey de nuestra vida y esperar obtener todo lo que Él tiene para nosotros, todo lo que Él vino a entregar a través de su sacrificio, no solamente perdón, sino la gracia de poder acceder a Él y a todo lo que Él significa para el alma cansada, sino que implica también que nuestra vida acaba de ser entregada a otra persona, al gobierno, al dominio y a la dirección de otra persona.
Yo quiero mostrarles un cuadro, un circulito, de dos maneras de vivir. Me muestras el siguiente, eso toca. Hay algo que en psicología y sobre todo ahorita en todo este tema de coaching de vida se ha utilizado mucho, y es la rueda de la vida. Se lo he estado explicando a algunos porque veo que es una cosmovisión que tenemos bien generalizada en nuestra congregación. En últimas, la teoría es que tú necesitas tener estas áreas de tu vida en equilibrio, para que la rueda pueda girar. Me llamó también la atención que lo vi por ahí en una biografía de Steve Jobs, decía lo mismo. Es decir, tú necesitas tener todos estos componentes para que tu vida como que marche bien, marche bien. Y en últimas, si ustedes ven las rayitas, es porque es una evaluación que tú te haces. Y así vas identificando qué áreas necesitan más balance en tu vida. Lo que más me ha llamado la atención en esta rueda de la vida, que tiene, si ustedes buscan en Google, ahí le ponen diferentes matices, a veces más amplias, más grandes, pero siempre ponen una cosa, y es el tema del desarrollo personal, o también lo marcan o lo separan en algunas de las ruedas como la espiritualidad. Y me encanta el hecho de que pensemos en que nuestra vida necesita responder a la forma en que fuimos creados por Dios. Nosotros no solamente somos carne, somos espíritu. Por eso nuestro ser anhela tanto siempre buscar como algo espiritual, que se busca de cualquier forma. Por eso, en este tema del coaching, si a ti te gusta la meditación trascendental, o si te gusta el yoga, o si te gusta cualquier otra cosa, pues desarrolla eso, pero desarrolla tu espíritu, ¿sí? Muchas veces como cristianos nosotros vemos la vida de esta manera. Cuando hablamos del gobierno de Dios sobre nuestra vida, nosotros pensamos mucho en cómo esta área necesita crecer en cuanto a la vinculación, la lectura de la palabra, la oración, la generosidad, ¿cierto? Como manifestar que uno es una persona de fe, que uno le cree a Dios. Pero el daño aquí que tenemos es que el resto de nuestra vida está desconectado de este pedazo de la torta. Muchas veces tú puedes hablar y ver personas que afirman que son creyentes, pero que tú no puedes ver esto cómo se conecta con esto. O cómo se conecta la fe en la manera en que invierten y manejan su dinero. O cómo se conecta esto con los amigos, o con las relaciones, o con la crianza de los hijos. Porque la espiritualidad es solamente una área de la vida. Ahora, ¿de qué hablamos cuando estamos recordando que Él viene a reinar sobre todo lo que nosotros somos? Yo no quisiera simplificar las cosas simplemente en decirte, sí, mira, piensa en un área de tu vida en la que Jesús no es el Señor o no es el Rey. Para ayudarte en esa pregunta, yo quiero que veas cuál es la forma bíblica en la que se nos presenta el cómo nosotros debemos reflejar que Él es Señor. Básicamente, utilizando la misma rueda y le pones cualquier otra serie de cosas alrededor, pero es cómo esto determina cómo vives cada área de tu vida. Por eso, antes de tomar un tiempo para orar, yo quisiera preguntarte y darte un tiempito para que evalúes en cuál de esas áreas tú sientes que Jesús tiene menos influencia. ¿En cuál de esas áreas tú, como Herodes, sigues diciendo, Señor, si yo madrugo al domingo para ir a la iglesia, ¿sí me entiendes? Hasta voy a las comunidades misionales, pero a mí no me hables de dinero, eso conmigo no va. ¿O qué cosas tú le dices? Sí, Señor, yo te entrego mi trabajo y por favor bendíceme y ayúdame. Sí, pero te estoy diciendo que corrijas la contabilidad. Te estoy diciendo que hagas las cosas bien, de manera correcta, para mi gloria.
en qué cosas el Señor te ha estado detallando en relaciones que sabes que no te están produciendo buenos frutos, que sabes que no están honrando al Señor, que están deteriorando tu vida. Y no es que las tengamos que alejar, porque creemos que somos llamados a ser sal y luz, pues donde no hay sabor y donde hay oscuridad, ¿no? Si no, no tendría sentido. Pero que sabes que estás metiéndote en situaciones, en conversaciones, en lugares que realmente están menguando el gobierno de Dios sobre tu vida. Aún saben que en estos días me ha dado como mucha rabia conmigo mismo. Pensar que a veces veo dentro del pueblo cristiano que nosotros no somos tan cuidadosos con nuestra salud. Lo ve uno más afuera, aun cuando nosotros entendemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ni lo alimentamos bien, ni lo cuidamos bien, sino que nos descuidamos. Eso es una forma también de ver el gobierno y de reflejar el gobierno de Dios sobre nuestra vida. En eso creo que los adventistas llevan una ventaja bastante grande, ¿no? En la familia, los principios bajo los cuales riges, disciplinas y conduces a tus hijos reflejan que tu hogar es un hogar donde el Señor es Rey. Y así sucesivamente podríamos ahondar en cada una de las cosas. Tu profesión, la profesión la estás utilizando de una manera que glorifique a Dios, que construye sociedad, que ayuda a otros. O tú estás como Herodes haciéndote a pulso lo que te va mejor y lo que te pone más rankeado, lo que te da más estabilidad, sin importar por quién pases. Porque el gobierno de Dios sobre nuestra vida ha de reflejarse en cada área, en cada detalle, en cada momento. Ese es el Rey. Eso es decir que Él es el Rey. Pero si como yo, tú al ver esta rueda, seguramente te calificas muy bajo en algunas cosas. En ese sentido yo quisiera que oráramos. Que oráramos como esperaríamos que Herodes obrara y como realmente los sabios lo hicieron. Uno es arrepintiéndonos. Porque si a ti te causó gracia ver Herodes aferrado al trono y que hacía lo que fuera por mantenerlo, porque desconfiaba de esta promesa y este rey que había nacido, nosotros somos igualíticos. Si nosotros no soltamos esas áreas y no las rendimos al Señor, porque en últimas desconfiamos de Él y creemos que nuestro criterio es mejor. Creemos que ya esto es algo que nos ganamos a pulso. Y a veces cuando Dios te guía a sacrificar cosas, vas a necesitar un excedente de fe para creerle a Él. Para creerle a Él. Entonces la primera invitación es arrepentirnos. No sé puntualmente qué el Espíritu Santo de Dios te está, porque Él habla constantemente y uno sabe qué le está diciendo. Por eso es que preguntamos, ¿por qué Dios te está hablando esto hoy? En los devocionales. Él sabe por qué te está diciendo esto. Y estoy consciente de que hay algo puntual en lo que te está señalando. En lo que siente que no le has dado cabida. En lo que te está mostrando que tú todavía tienes el control. Algo en lo que tú estás aferrado, poniendo tu esperanza, que no es Él. Y el primer llamado que hace este rey es: ríndete. Ríndete. Arrepiéntete. Pero el segundo llamado que este rey viene a hacer es a recordarte que cualquier cosa que Él te pida renunciar, Él tiene algo mejor para ti.
quiero recordarte eso. Él tiene algo mejor. Y no me refiero a cosas o personas o circunstancias, porque puede que seguir a Jesús y rendirte a Jesús signifique, por el contrario, mucho tiempo de ser filtrado y depurado, como todos hemos pasado en nuestra vida, ¿no? Que el Señor viene y va cambiando, y ese proceso duele. Pero en últimas te está ofreciendo la vida, que es Él mismo. Yo quisiera que oráramos para que el Señor nos diera la gracia de aceptar este llamado. Porque cualquier cosa que te esté pidiendo sacrificar, Él es mejor. Él es mejor. Él es más suficiente. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra esta mañana. Señor, yo soy el primero que necesito recordar esto cada día de mi vida. Recordar que tú eres suficiente para mí. Para mi alma. Que todo lo que yo anhelo, que todo lo que anhelamos y buscamos con tanta desesperación en experiencias, en relaciones, en cosas, en adquirir cosas, en circunstancias ideales, en nuestra vida, Señor, todo eso es como nada comparado con Cristo Jesús. Por eso te pedimos esta mañana que tú nos ayudes, Señor. Abre nuestros ojos, no permitas que como Herodes nos quedemos ciegos pensando que lo que hemos hecho, lo que hemos construido y lo que tenemos hasta aquí es mejor que lo que tú tienes para darnos. Gracias porque este reinado no es algo que tú estás sugiriendo, es algo que en últimas, en el final de los tiempos, se afirmará. Por eso yo te pido por aquellos hoy, Señor, que han estado en una resistencia abierta a ti. Porque en últimas esta es una guerra perdida con Dios. Y te pido que tu Espíritu los convenza de que tú eres mejor. De que tú tienes la respuesta a todo lo que necesitan. Pero oro por aquellos que hemos creído en ti, que confiamos en ti, pero que de alguna manera hay áreas en nuestra vida en donde no se ha evidenciado esta realidad. Yo te quiero pedir, Señor, que al levantar nuestros ojos a la cruz podamos ver y recordar con esperanza tu perdón. Tú eres un rey que no acaba con los hostiles, sino que se sacrifica a sí mismo para salvarnos. Que tú eres un rey bueno, compasivo, tierno y misericordioso, que viene a gobernar con oferta y con oferta de vida, de paz, de consejo, de paternidad. Ay, Señor, ayúdanos a entender que tú eres mejor. Tú eres mejor. Permite que esta Navidad podamos recordarlo, celebrarlo, pero especialmente disfrutarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.